Capítulo 59. La falsa ciencia. El moderno vestido de luz de Satanás. La falsa ciencia es uno de los agentes de los cuales se valió Satanás en los atrios celestiales, y lo usa todavía hoy. Las falsas afirmaciones que presentó a los ángeles y sus teorías científicas sutiles sedujeron a muchos de ellos y los desviaron de su lealtad. Habiendo perdido su sitio en el cielo, Satanás presentó sus tentaciones a nuestros primeros padres. Adán y Eva cedieron al enemigo, y por su desobediencia la humanidad se alejó de Dios, y la tierra quedó separada del cielo. Si Adán y Eva no hubiesen tocado el árbol prohibido, el Señor les habría impartido una ciencia sobre la que no hubiese habido ninguna maldición, una ciencia que les habría infundido gozo eterno. Todo lo que ganaron por su desobediencia fue el conocimiento del pecado y de sus resultados. El dominio en el que Satanás condujo a nuestros primeros padres es el mismo en el cual conduce a los hombres hoy. Inunda al mundo con fábulas agradables. Por todos los medios de que dispone, trata de impedir que los hombres obtengan el conocimiento de Dios, que lleva a la salvación. Subtítulo: Cuando el error aparece como luz. Vivimos en un siglo de grandes luces, pero mucho de aquello que es llamado luz es sólo una puerta abierta a la sabiduría y a los artificios de Satanás. Muchas de las cosas que se presentaron como verdad será necesario considerarlas cuidadosamente y con mucha oración, porque pueden ser astucias del enemigo. A menudo, el camino del error parece paralelo al sendero de la verdad. Resulta difícil distinguirlo del camino que conduce a la santidad y al cielo, pero la mente alumbrada por el Espíritu Santo puede ver que dicho sendero se aparta del buen camino. Después de cierto tiempo, los dos caminos están muy separados, uno del otro. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad. Las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Nuestra situación se ha vuelto antinatural a causa del pecado. Por eso el poder que debe restablecernos debe ser sobrenatural. De lo contrario, no tiene valor. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal: el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado
podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe, pues, morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Esas teorías, desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas, suprimen completamente el cristianismo. Eximen de la necesidad de la redención y hacen del hombre su propio Salvador. Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra, y los que las aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. Pueden estimar que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo privado a Dios de su soberanía, ponen su confianza en la fuerza del hombre, la cual sin Dios no tiene valor. La voluntad humana, abandonada a sí misma, no tiene fuerza real para resistir al mal y vencerlo. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de los mandamientos de la palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer. Los que persistan en esas teorías arruinarán con seguridad su carrera cristiana. Se privarán de la comunión con Dios y perderán la vida eterna. Subtítulo: Un intento para engañar a los mismos escogidos. Los sofismas concernientes a Dios y la naturaleza que inundan al mundo de escepticismo son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararlas para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Después de 1844, tuvimos que hacer frente a toda especie de fanatismos. Me fueron dados testimonios de censura contra algunas personas entregadas a las teorías espiritualistas predominantes. Las enseñanzas impías van seguidas por la práctica del pecado. Son el cebo del cual se vale el padre de la mentira para seducir y tiene por resultado la impenitencia en una impureza que se comete creyéndola justificada. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Para cautivarlas, se introducirán todas las formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como Dios
la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumento de Satanás para alcanzar ciertos fines. Se valdrá del poder de la mente sobre otra mente para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo esto es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Como Adán y Eva, que comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan ahora de los frutos del error. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo, así como en el huerto de Edén Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Esos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos, bajo su dirección, habrán de revestir al pecado de ropas de justicia, y así extraviarán a muchos. A todos digo, estad apercibidos porque, semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para tratar de atraer los miembros a su lado. Se me ha ordenado que transmita al pueblo de Dios la amonestación. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, verso 7. Subtítulo: Satanás planea hacer de la naturaleza un Dios. Al expaciarse en las leyes de la materia y de la naturaleza, muchos pierden de vista la intervención continua y directa de Dios, si es que no la niegan. Expresan la idea de que la naturaleza actúa independientemente de Dios, teniendo en sí y de por sí sus propios límites y sus propios poderes con que obrar. Hay en su mente una marcada distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Atribuyen lo natural a causas comunes, desconectadas del poder de Dios. Se atribuye poder vital a la materia y se hace de la naturaleza una divinidad. Se supone que la materia está colocada en ciertas relaciones y que se la deja obrar de acuerdo a leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir, que la naturaleza está dotada de ciertas propiedades y sujeta a ciertas leyes, y luego abandonada a sí misma para que obedezca a estas leyes y cumpla la obra originalmente ordenada. Esta es una ciencia falsa. En la palabra de Dios no hay nada que pueda sostenerla. Dios no anula sus leyes, sino que obra continuamente por su intermedio y las usa como sus instrumentos. Ellas no obran de por sí. Dios está obrando perpetuamente en la naturaleza. Ella es su sierva, y Él la dirige como a Él
le place. En su obra, la naturaleza atestigua la presencia inteligente y la intervención activa de un ser que actúa en todas sus obras de acuerdo con su voluntad. No es por un poder original inherente a la naturaleza como año tras año la tierra produce sus dones y continúa su marcha en derredor del sol. La mano del poder infinito obra de continuo para guiar este planeta. Lo que le conserva su posición en su rotación es el poder de Dios, ejercitado constantemente. El mecanismo del cuerpo humano no puede comprenderse plenamente. Sus misterios actuales dejan perplejo al más inteligente. Si el pulso late y una respiración sigue a la otra, no es como resultado de un mecanismo que una vez puesto en movimiento, sigue funcionando. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Cada respiración, cada palpitación del corazón constituye una evidencia continua del poder de un Dios siempre presente. Los mayores intelectos humanos no pueden comprender los misterios de Jehová, que se revelan en la naturaleza. La inspiración divina hace muchas preguntas que no puede contestar el erudito más profundo. Estas preguntas no fueron hechas para que las pudiésemos contestar, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y enseñarnos que nuestra sabiduría es limitada, que en lo que rodea nuestra vida diaria hay muchas cosas que superan la comprensión de las mentes finitas y que el juicio y el propósito de Dios son inescrutables. Su sabiduría es también insondable. La educación iniciada aquí no se completará en esta vida. Seguirá a través de toda la eternidad y progresará siempre, sin completarse jamás. Día tras día, las maravillosas obras de Dios, las evidencias que dio de su poder milagroso al crear y sostener el universo, se manifestarán al intelecto con nueva belleza. Bajo la luz que brilla del trono, desaparecerán los misterios, y el alma se llenará de asombro por la sencillez de las cosas que nunca antes fueron comprendidas. Subtítulo: Amonestaciones contra una religión de sensaciones. En este tiempo necesitamos en la causa de Dios hombres espirituales, hombres firmes en los buenos principios, que tengan una clara comprensión de la verdad. Se me ha indicado que lo que la gente necesita no son teorías nuevas y fantásticas, ni suposiciones humanas. Necesita el testimonio de hombres que conocen y practican la verdad, de hombres que comprendan la misión confiada a Timoteo en estas palabras. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, verso 2 hasta el 5. Andad con firmeza y decisión, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Podéis estar seguros de que la religión pura y sin mácula no es una religión de sensaciones. A nadie ha confiado Dios la tarea de hacer nacer el apetito por las doctrinas especulativas. Hermanos míos, apartad esas cosas de vuestras enseñanzas. No permitáis que se introduzcan en vuestra vida religiosa. No dejéis que malogren la obra de vuestra vida. Subtítulo: La necesidad de un reavivamiento de la vida espiritual. He recibido la orden de decir a nuestros hermanos y hermanas: sigamos a Cristo. No olvidemos que Él es nuestro modelo en todas las cosas. Podemos apartar con seguridad todas las ideas que no están en su enseñanza. Ruego a nuestros predicadores que procuren estar seguros de que sus pies descansan sobre la plataforma de la verdad eterna. Sed cuidadosos en cuanto a seguir vuestros impulsos, atribuyéndolos al Espíritu Santo. Algunos están en peligro en este sentido. Quiero exhortarlos a sanear su fe y a ser capaces de dar, a cuantos se las pidan, las razones de su esperanza. El enemigo está buscando apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Jeremías 6, 10 y 6. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino del Rey. Mientras lo hagamos, vendrá a nosotros el poder del Espíritu. Necesitamos la energía de Pentecostés, y ella vendrá porque el Señor prometió enviar su Espíritu. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones
que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la Iglesia y por los libros que ha contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Suplico a los que trabajan por Dios que no acepten lo falso por lo auténtico. No pongáis la razón humana donde debiera estar la verdad divina y santificadora. Cristo espera la ocasión de encender la fe y el amor en el corazón de sus hijos. Ninguna doctrina errónea reciba apoyo de parte del pueblo que debiera estar afirmado sobre el pedestal de la verdad eterna. Dios nos invita a que nos aferremos a los principios fundamentales, que están basados sobre una autoridad indiscutible. Subtítulo: Nuestra seguridad está en amar y conocer su palabra. Ha entrado en el corazón de no pocas personas que por mucho tiempo han estado en la verdad un espíritu de crítica inexorable. Son mordaces y buscan faltas en todo. Subieron al sitial de la justicia y condenan a los que no se amoldan a sus ideas. Dios pide que se humillen y se le acerquen por medio del arrepentimiento y de la confesión de sus pecados. Les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, verso 4 y 5. Procuran obtener el primer lugar y causan daño a muchos corazones por sus palabras y sus hechos. Cristo invita a su pueblo a creer en su palabra y a ponerla en práctica. Los que reciban su palabra y se la asimilen, haciéndola participar en cada una de sus acciones y en cada rasgo de carácter, se harán fuertes en la fortaleza de Dios. Será visible que su fe es de origen divino. No irán errantes por caminos extraños. Su mente no se dirigirá a una religión de sentimiento y emoción. Delante de los ángeles y de los hombres, se presentarán con caracteres cristianos, fuertes y consecuentes. En el incensario de oro de la verdad, tal cual es presentada en las enseñanzas de Cristo, tenemos lo necesario para convencer y convertir las almas. Presentad en la sencillez de Cristo las verdades que Él vino a proclamar a este mundo, y se hará sentir el poder de nuestro mensaje. Nunca presentéis teorías que Cristo no mencionó y que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Tenemos que presentar verdades grandes y solemnes. Escrito está. Tal es la prueba que debemos hacer admitir por todas las almas. Para ser guiados, vayamos a la palabra de Dios.
Busquemos una así, dice Jehová. Nos hemos hartado de métodos humanos. Una mente formada solamente por la ciencia del mundo es incapaz de comprender las cosas de Dios. Mas la misma mente, convertida y santificada, verá la potencia de Dios en su palabra. Solamente el corazón y la mente purificados por la santificación que da el Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. Subtítulo: La necesidad de una entrega completa. Hermanos míos, en el nombre del Señor, os ruego que os despertéis y comprendáis vuestro deber. Someted vuestros corazones al poder del Espíritu Santo y serán hechos susceptibles de recibir la enseñanza de la palabra. Entonces podréis comprender las cosas profundas de Dios. El testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. En todo el libro de Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. No querrán leer el testimonio dado por Cristo a su discípulo Juan los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad. En él no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. ¿Por qué mezclar la paja con el grano? El Señor viene pronto. Los centinelas que están sobre los muros de Sión reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama a centinelas que, en el poder del Espíritu, darán al mundo el último mensaje de advertencia y le dirán qué hora es de la noche. Quiere a centinelas que despierten a los hombres y mujeres de su letargo, no sea que se duerman en el sueño de la muerte.